Hace mucho tiempo, en el país de Anumeria, todos los niños aprendían desde pequeños un idioma extranjero. Era un idioma que parecía ser muy difícil, y a casi todos les costaba mucho, pero tenían que aprenderlo, les decían, porque les sería muy útil en la vida. El idioma extranjero estaba formado por cientos de palabras, algunas muy complicadas de escribir y de pronunciar. El pequeño Hugo nunca conseguía distinguir una de otra. Tampoco conseguía recordar nunca todas esas absurdas reglas gramaticales que alguien parecía haber inventado porque sí, y que seguro que eran de esa manera como podían ser de cualquier otra. Siempre le sorprendía que a una niña de su cole, Sofía, no le costaba nada aprender el idioma extranjero. Ella decía: «¿Ves? Es muy fácil. Esto significa agua, o tierra, o flor». Oyendo a Sofía sí que parecía fácil. Cuando ella escuchaba una palabra en el idioma extranjero, en su mente parecía dibujarse la imagen del objeto, y así se comprendía sin dificultad. Pero Hugo no entendía nada. Para él, aquellas palabras estaban vacías. Aprendía las frases de memoria, pero al escucharlas, en su mente no se dibujaba absolutamente nada. A menudo se equivocaba y ponía letras de más o de menos en sus ejercicios. «Bueno, ¿qué más da?», decía. «Esto tiene tantas letras que nadie se va a dar cuenta». Pero la profesora le ponía un 0, porque decía que lo que él había escrito no tenía sentido o significaba otra cosa totalmente distinta. A veces a Hugo le gustaría entender las frases, quizás sí las recordaría mejor. Pero no, mejor no. Ya tenía bastante con estudiarse lo que le mandaban y hacer todos los ejercicios del libro. Aprenderse también el significado sería todavía más trabajo. Y en realidad, el significado no parecía ser lo más importante. Prestando atención a lo que se hacía en las clases, parecía claro que lo fundamental era saberse bien todas las palabras y frases y conseguir escribirlas y pronunciarlas correctamente, deprisa y sin errores. Esto era lo que siempre se pedía en los exámenes, así que sin duda era lo más importante. Es cierto que la profesora alguna vez mencionaba lo que significaba alguna palabra, pero lo hacía con prisa o por encima, sin insistir demasiado. Había tanto trabajo para poder cumplir el programa. Todavía faltaban muchas más palabras por aprender. Había que dedicar la clase a practicar y practicar, y no quedaba tiempo para otras cosas. De vez en cuando, algún niño levantaba la mano y preguntaba: «¿Y esta frase para qué sirve? ¿Cuándo se usa?». Pero la profesora nunca tenía tiempo de responder. «Ya lo entenderéis cuando seáis mayores y habléis bien el idioma». Sin embargo, la gran mayoría de los niños nunca llegaba a hablarlo. Cuando terminaban la enseñanza obligatoria, lo olvidaban por completo, y solo alguna palabra les sonaba remotamente. «Ah, sí, el idioma extranjero. Nunca se me dio bien», decían, con media sonrisa. Total, todo el mundo sabe que en realidad ese idioma no sirve para nada. La gente nunca lo utiliza. Hugo, como casi todos los niños, se peleó durante horas y horas con el idioma extranjero, cada semana, cada mes, cada año. A fuerza de repetir todo aquello, consiguió cierta soltura en escribirlo y pronunciarlo bien. Con ello aprobó sus exámenes y terminó la enseñanza obligatoria. Cuando fue mayor de edad, quiso viajar para ver mundo, y estuvo trabajando en distintos países. Al cabo de unos años, sus pasos le llevaron al lejano país de Matematia. Allí, para su sorpresa, todos hablaban el idioma extranjero que él había estudiado en el colegio. Lo hablaban de manera cotidiana y natural, y a nadie le parecía tan difícil. Pero es que ellos lo hacían de forma distinta. Claro, ellos no repetían las palabras mecánicamente, las usaban cuando hacía falta, y sabían lo que querían decir y para qué servía cada una, y cómo cambiar un poco las frases para expresar algo distinto. Todo empezó a tener sentido. Le dijeron: «Esto significa que la cuesta sube», «Esto significa que aquí hay tantos puntos como allá», y «Esto significa que no puedes hacer este recorrido sin pasar 2 veces por el mismo sitio». «¿Por qué no me lo contaron así desde el principio?», se preguntaba Hugo. Empezó a gustarle el idioma de Matematia. Descubrió que muchos libros interesantes estaban escritos en ese idioma, y también supo que gracias a ese idioma la gente había inventado aquellos objetos que todos usaban: ordenadores, televisión, automóviles, e incluso cosas como los viajes espaciales o la cura de muchas enfermedades.
Hugo regresó a Numeria y se dedicó a intentar convencer a la gente de que el idioma de Matematia no solamente servía para algo, sino que además incluso era bonito y divertido. Reunió al profesorado de las escuelas, institutos y universidades de todo el país, y entre todos pensaron otras maneras mejores de aprenderlo. Ahora, Hugo trabaja para el Ministerio de Educación de su país. La ministra de Educación es Sofía, su compañera de colegio. Entre los dos y mucha más gente, han conseguido comunicar a todos la importancia de aprender no solo el idioma matemático, sino lo que hay detrás, es decir, las ideas. Ahora en todas las escuelas lo aprenden de otra forma, y los niños y jóvenes de Numeria están muy contentos. Probablemente tendrán que cambiar de nombre al país. ¿Tú crees que lo van a entender los adultos?